Hola, mi nombre es Ricardo Jaime Solano y mi compañera Giver Tatiana Ortiz Ramírez. En el día de hoy les vamos a presentar la actividad número 7, exposición del tema de interés particular. El tema que nosotros escogimos fue el análisis de masa y energía en volúmenes de control, ¿sí? Eh, en este momento les vamos a hablar de la conservación de la masa. El principio de la conservación de la masa es uno de los principios fundamentales en la naturaleza. ¿Por qué? Porque la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ella pues puede tomar sus diferentes formas dependiendo de una reacción química. La suma de la masa reactiva es igual a la suma de la masa de los productos. Aquí podemos observar una imagen en donde se hace una reacción de combustión de oxígeno y metano, convirtiéndose en gas carbónico y finalmente en vapor de agua, yéndose hacia la luz del sol. Sí, Telo. Dice que resulta que la masa se identifica como M y la energía como E. Estos pueden ser convertidos de una forma a otra de acuerdo a lo que nosotros requiramos. Pero Einstein nos dice que la expresión correcta o una de las expresiones para utilizar sería E igual a mc2 elevado a la 2, donde C equivale a 2,99 79 por 10 elevada a la 8 metros por segundos, que esto representa la velocidad de la luz en el vacío. Siguiente. Ok. Todos los sistemas químicos y físicos inhiben interacciones de energía con sus alrededores, pero la cantidad de energía involucrada es equivalente a la cantidad extrema pequeña de masa en comparación con la masa total del sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que un análisis de masa es un proceso de estado estable y implica un seguimiento y un control de la cantidad de materia que entra y sale del sistema. Así como se contribuye dentro del proceso que se está realizando. Esto se logra, digamos que a través de la utilización de balances de masa y medición de corrientes de entrada y salida. Así lo podemos lograr. Y un balance de masa relativamente, pues, o en pocas palabras, se utiliza para calcular la cantidad de la materia que se acumula en el sistema. Y para ello se suman todas las corrientes de entrada del sistema y se restan todas las corrientes de salida del sistema, eh, estando en un estado estable, claro está. La cantidad de la masa acumulada del sistema debe ser igual a cero. Flujo másico y flujo volumétrico. El flujo másico mide el número de moléculas en un gas que fluye y el flujo másico, identificado como M, es la cantidad de masa que fluye a través de una sección transversal por unidad de tiempo, donde nos dice que M es la diferencial de flujo másico, P es la densidad de fluido, dA es un elemento de área diferencial, es una sección transversal de una tubería. Es la imagen que estamos viendo al costado izquierdo donde se estaría aplicando el flujo másico y flujo volumétrico. Siguiente. El flujo volumétrico se mide en el espacio que ocupan esas moléculas. Debido a que los gases son comprimibles, las tasas de flujo volumétrico pueden cambiar sustancialmente cuando la presión o la temperatura cambien. Aquí podemos observar que el flujo es igual a masa sobre presión, ¿sí? Entonces, podemos deducir sobre eso de que el flujo volumétrico podemos medirlo en el espacio que ocupan dichas moléculas. Hablamos también del principio de conservación de la masa. Hablamos de que la transferencia neta de masa desde o hacia un volumen de control durante un intervalo de tiempo, AT, es igual al cambio neto de masa total dentro del volumen de control durante. Esto es donde el volumen métrico es igual al volumen final menos el volumen inicial. En el cambio, esto sería la masa del volumen de control durante el proceso. Balance de la masa
proceso de estado estable. Durante este proceso de estado estable, la cantidad de masa dentro del volumen de control no cambia con el tiempo, o sea que es siempre permanente. Consecuentemente, el principio de conservación de la masa requiere la cantidad total de la masa que entra a un volumen de control, sea igual a la cantidad de masa que sale de un volumen de control. Caso especial para un flujo incomprensible. En el caso de fluidos incomprensibles, la densidad es constante y por lo tanto para un sistema de estado estable del principio de conservación de masa se tendrá que la entrada y la salida puede ser igual, no puede llegar a variar por lo mismo, porque puede ser que la masa sea equilibrada, la densidad sea igual, sea o cambie por cosas muy mínimas. Entonces, digamos que es entendible el por qué queda en ese estado o por qué se mantiene en los mismos, en el mismo estado, tanto de entrada como de salida. Trabajo de flujo y energía total de flujo de fluido fluyendo. El trabajo de flujo, a diferencia de los sistemas cerrados, los volúmenes de control involucran el paso de flujo masivo a través de sus fronteras y esto requiere de un cierto trabajo. A este trabajo se le conoce como trabajo de flujo o energía de flujo. Energía total de un fluido fluyente. La energía total por unidad de masa de un fluido fluyente hacia o desde un volumen de control estaría dado por, y nos arroja la fórmula, donde KE representa la energía cinética, PE la energía potencial y PB más U la entalpía, que representa la H. La energía transportada por masa. La energía transportada por masa, eh, M en masa simplemente es un producto MO, siempre y cuando las propiedades de la masa sean uniformes. El flujo total de la energía transportada por masa en masa sería M igual a cero. Aquí podemos ver las fórmulas. Eh, es una comparación, digamos, de como la energía de flujo potencial, que se refiere a la energía asociada a la altura del fluido. Esta energía se calcula utilizando la altura del fluido con respecto al punto de referencia de densidad. Y la fórmula para calcular la energía potencial es densidad, gravedad y altura. Como es parecida a la de la energía potencial, sino utilizando la forma de la masa. Análisis de energía en sistema de estado estable. Un gran número de dispositivos ingenieribles, turbinas, compresores o toberas operan por largos periodos de tiempo bajo las mismas condiciones. Una vez el periodo de arranque, periodo transitorio es completado y se alcanzan condiciones estacionarias, a estos dispositivos se les conoce como dispositivo de flujo estable. Algunos dispositivos de flujo estable son toberas o difusores. Una tobera es un dispositivo utilizado para incrementar la velocidad de fluido a costa de la presión. Digamos, aquí podríamos hablar del efecto Venturi, ¿sí? Estaríamos ejerciendo presión a un difusor para poder sacar mayor cantidad de presión, ¿sí? Y en la tobera, pues sería al contrario, sería de mayor a menor para poder sacar una gran cantidad de presión. Esos son los dispositivos que se suelen considerar para hacer los ejemplos. Un difusor es un dispositivo utilizado para disminuir la velocidad del fluido a costa de la presión. Serían las dos diferencias entre tobera y difusor. Yo lo tomaría como ejemplo del efecto Venturi para el difusor, que sería como un spray, como la forma de un aerosol. Más o menos ese es el mismo efecto. Turbinas y compresores. Nos habla que las turbinas son dispositivos que toman energía de fluido. En las turbinas típicamente la transferencia de calor es despreciable porque están bien aisladas. Q igual a cero. De igual forma, en vista de que el cambio de entalpía es considerablemente mayor, se suelen dispersiar los de energía cinética
cinética y potencial. Aquí pues claramente bombas, también turbinas de avión, donde de una u otra manera la energía es cinética y va a ser de manera potencial. Las turbinas de un avión manejan energía potencial por la fuerza que ejercen al momento de generar un vuelo. Esto lo que nos indica aquí o lo que nos quiere dar a presenciar es que podemos utilizar transferencias de calor como son motores de combustión interna y motores eléctricos o cosas así para poder hacer funcionar turbinas o dispositivos que toman una energía de fluido. Los compresores, bombas y abanicos son dispositivos que dan energía al fluido. Como lo decía en el anterior caso, pueden ser compresores, bombas, cambiando la energía cinética a potencial y puede ser despreciable. Y a menos de que se dé información al respecto, también puede suponer que la transferencia de calor es despreciable. O sea, digamos que por medio de estos dispositivos podemos enfriar cosas, ¿sí? Disminuir la temperatura, disminuir el calor, produciendo que haya un flujo y un aumento de presión significativa. Cámaras de mezcla, intercambiadores de contacto directo. Una cámara de mezcla es cualquier dispositivo en donde se mezclen dos o más fluidos directamente. El principio de conservación de masa para estos dispositivos requiere que el flujo total que entra a ellos sea igual al flujo total que sale. Hablamos claramente de la tubería, perdóname, que se utiliza para cuando hacemos montaje de duchas, de tubería de cocina, a pesar de que se combinen varios fluidos, siempre va a dar el mismo resultado. Exactamente. También podemos hablar, digamos, de transferencias de dos líquidos como tal, como lo vemos en herramientas industriales o máquinas industriales que utilizan refrigeración por agua y por aceite. Son dos tuberías diferentes, pero van a dar el mismo resultado y son de contacto directo. El análisis de energía de los procesos de flujo no estable. Un proceso de flujo no estable o transitorio es aquel que involucra cambios con respecto al tiempo dentro del volumen de control. Aquí se trata de que los cambios son por unidad de tiempo que ocurren dentro del volumen de un control de intervalo de tiempo determinado. Bueno, esto es todo por hoy. Esta fue nuestra presentación del caso que tomamos. Les agradecemos mucho su atención.